El día de hoy les voy a hablar un poco de historia del arte, específicamente de un estilo artístico llamado barroco. Se preguntarán, ¿qué es el barroco? Y no, desde ya les aclaro que no tiene nada que ver con el barro. Este movimiento fue en realidad, más que un movimiento, un periodo histórico que atravesó todas las ramas del arte, como la escultura, la pintura, el dibujo, la arquitectura, la música y el teatro. Así también afectó la forma en que las personas concebían el mundo. Nació en Italia a finales del siglo XVI y se extendió luego por todo el continente europeo hasta el siglo XVIII. Surge en una época donde existían muchas tensiones entre países católicos y protestantes. Hubo cambios políticos, sociales y culturales que se manifestaron a través del arte. Como ya sabemos, la Edad Media se caracterizó por tener mucha influencia religiosa, predominaba el teocentrismo, es decir, Dios como centro de la realidad, del pensamiento y de la actividad humana. Hasta que en el siglo XVI, con el inicio de la Edad Moderna, se realizó una revolución encabezada por Martín Lutero, que era un gran creyente de Dios, pero no estaba conforme con la manera en la que actuaba la Iglesia. Entonces, decidió encabezar una revolución para hacer que se respeten los derechos de los creyentes al momento de acceder a la religión. A Lutero le enojaban cosas como, por ejemplo, el hecho de que los fieles debían pagar cierta suma de dinero a los sacerdotes para que reciban el perdón de sus pecados y puedan subir al cielo. Para él no era necesario que se encuentre el sacerdote de por medio para que los fieles puedan hablar con Dios. Y la Biblia debía ser a su vez libre de interpretación, aunque las Biblias estaban reservadas para los nobles y solo se encontraban en latín, idioma que muy pocas personas podían leer o entender. En medio de todo este contexto, nace ese estilo para nada definido, en donde el exceso y la fuerza de expresión tomaron un rol fundamental. Por mucho tiempo, el término barroco fue utilizado de manera ofensiva. Significaba absurdo o grotesco. Según algunas teorías, el nombre proviene de la palabra usada en portugués para las perlas que exhibían alguna deformidad o irregularidad, llamadas barruecas en español. Las críticas de este movimiento comenzaron principalmente porque las personas decidieron mezclar formas básicas de la arquitectura clásica, como columnas, pilastras, cornisas, entablamentos, por ejemplo, y combinarlas de diferentes maneras con mucha ornamentación. Por ello se lo denominó barroco, porque los críticos insistían en que estos estilos de la arquitectura clásica no debían ser combinados de diferente manera a como lo hicieron los griegos, romanos y egipcios en la antigüedad. El no respetar las reglas estrictas les parecía a los críticos una lamentable falta de gusto. Las características que más se destacan del estilo barroco son la búsqueda de la emoción y el placer estético. Si comparamos la escultura de David realizada por Miguel Ángel en el Renacimiento y la escultura de David realizada por Bernini en el Barroco, observaremos que Bernini logró darle más movimiento y dinamismo, como si en cualquier momento se comenzara a mover. Otra característica era la oposición a la monotonía. Se utilizaban formas cóncavas y convexas mezcladas con formas rectas, creando un estilo mixtilíneo muy propio. La iglesia de San Carlos de Roma o la bóveda de San Lorenzo de Turín son ejemplos de esta característica. Se aumentó el número de pilastras y columnas comparado con otros edificios de otras épocas. Por ejemplo, la iglesia de los santos Lucas y Martina de Roma. Las obras eran teatrales y extravagantes. Por ejemplo, la pintura del rapto de las Sabinas de Pietro da Cortona o la obra más conocida de la escultura barroca, que es el rapto de la Sabina, realizada por Juan de Bolonia. Se usaron formas contorneadas y espiraladas, así como se puede observar en el baldaquino que se encuentra en el Vaticano y que también es obra de Lorenzo Bernini. Se jugó mucho con los efectos de profundidad, como se puede
ver en la Plaza de San Pedro en Roma. Se enriquecía la obra con mucha ornamentación y ostentación. Por ejemplo, el fresco pintado por Pietro da Cortona, llamado La Gloria de los Barberini, encontrado en el techo del Palacio Barberini. Había una búsqueda constante de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Esto se puede observar en el rapto de Perséfone, realizada por Lorenzo Bernini, o también se observa en algunas habitaciones del Palacio de Versalles, o en las fuentes de sus jardines que representan temas mitológicos y en donde los artistas pretendían resaltar dichas sensaciones y pasiones internas. También se da un acercamiento al realismo. Se podría realizar una comparación de las Tres Gracias en la primavera, realizadas por Botticelli, y las Tres Gracias en primavera, realizadas por Rubens en el barroco. Observamos que Rubens aumenta el realismo y abandona casi por completo la forma de los cuerpos perfectos y estilizados. Se utilizaba mucho el contraste entre luces y sombras, como se observa en la elevación de la cruz, también realizada por Rubens. Por último, se puede decir que los colores en el estilo barroco eran intensos. Se escogían tonos dorados y plateados para darle un look más glamoroso, pero los colores como el rojo, violeta, bordó y azul oscuro eran los más utilizados, los más típicos de este estilo.